El hombre que venció a la muerte desde el principio de los tiempos, existe una verdad que ningún ser humano ha logrado escapar. Una ley silenciosa, fría y absoluta que alcanzó a reyes y mendigos, a guerreros y niños, a profetas y pecadores por igual. Una ley que no distingue apellidos, ni títulos, ni riquezas, ni poder. Esa ley tiene un nombre: la muerte. Adán murió. Noé murió, Abraham murió, David murió, Salomón, el hombre más sabio que jamás existió, murió. Los más grandes guerreros de la historia, los emperadores más poderosos, los filósofos más brillantes, todos, absolutamente todos, terminaron doblegando la rodilla ante la tumba. Parece que no hay escapatoria, parece que esa es la única certeza que todos compartimos. Nacemos, vivimos y morimos. Pero, ¿y si te dijera que hubo un hombre, solo uno, que vivió en plena tierra, que respiró el mismo aire contaminado por el pecado, que enfrentó las mismas tentaciones, los mismos dolores, el mismo mundo corrupto y violento que tú y yo conocemos, y nunca murió? No estoy hablando de una leyenda, no estoy hablando de mitología griega ni de cuento popular. Estoy hablando de algo registrado en la palabra de Dios, algo que los estudiosos bíblicos debaten hasta hoy con admiración y asombro, algo que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Su nombre era Enoc, el séptimo desde Adán. Un hombre común, nacido en un mundo devastado por la violencia y la rebeldía, un mundo donde la maldad no era la excepción sino la regla, un mundo donde Dios parecía estar muy lejos y los seres humanos parecían haberlo olvidado por completo. Y sin embargo, fue ese hombre, en ese mundo, en esa época, quien hizo algo tan extraordinario, tan fuera de lo común, que el propio Dios decidió intervenir en el orden natural de todas las cosas. La Biblia lo dice de forma simple, casi casual, como si fuera algo perfectamente natural. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. 5 palabras que rompen toda lógica. 5 palabras que detienen el ritmo de una genealogía completa. 5 palabras que han dejado sin respuesta a teólogos, filósofos e historiadores durante siglos. ¿Qué significa que Dios se lo llevó? ¿Qué hizo ese hombre de diferente? ¿Cuál era el secreto de una vida tan íntima con Dios que la misma muerte recibió la orden de no tocarlo? ¿Y qué revela su historia sobre ti, sobre tu destino, sobre el Dios que todavía hoy busca personas que quieran caminar a su lado? Si quieres descubrirlo, quédate aquí conmigo hasta el final, porque lo que vamos a desentrañar hoy tiene el poder de cambiar la forma en que ves la fe, la vida y la eternidad. Lo que estoy a punto de mostrarte va a dejarte sin palabras, porque Dios es tan grande, tan meticuloso, tan infinitamente superior a nuestro entendimiento, que escondió el mayor resumen del Evangelio en un lugar donde casi nadie piensa en buscarlo, en una lista de nombres. Así es, una genealogía. Esas listas que la mayoría de las personas salta cuando está leyendo la Biblia, pensando que son simples registros históricos sin mayor importancia. Páginas aburridas, nombres difíciles de pronunciar, filas de datos que parecen no decir nada. Pero cuando descubres el significado de cada nombre en el linaje de Adán hasta Noé, algo que eriza la piel ocurre. Presta mucha atención. Adán significa hombre. Set significa designado. Enos significa mortal, sujeto a la debilidad. Cainán significa tristeza, lamentación. Mahalaleel significa la alabanza de Dios. Yared significa descenderá. Enoc significa enseñando, dedicado. Matusalén significa su muerte traerá. Lamec significa el desesperado. Noé significa descanso, consuelo. Ahora únelos en una sola frase y léela en voz alta.
El hombre fue designado mortal, sujeto a la tristeza, pero la alabanza de Dios descenderá enseñando que su muerte traerá al desesperado descanso. Acabas de leer el Evangelio de Jesucristo, escrito miles de años antes de que Él naciera, oculto dentro de una genealogía que la mayoría de las personas ignora completamente. Dios no improvisa. Dios no reacciona, Dios planea, y planea con una precisión tan absoluta, tan sobrenatural, que incluso los nombres que los padres ponían a sus hijos eran parte de un guión eterno que el cielo venía escribiendo desde el principio. Enoc no era simplemente otro nombre en esa lista, era una pieza central de una profecía divina. Un eslabón en una cadena que Dios estaba construyendo con paciencia y propósito desde el primer hombre. Cada nombre era un capítulo, cada nacimiento era un versículo, y juntos formaban un mensaje que el cielo venía susurrando a la tierra desde el principio de todo. Esto es lo que la palabra de Dios hace. Esconde tesoros para quienes tienen ojos dispuestos a ver. Y Enoc vio. Desde temprano percibió que había algo mucho más grande detrás de la existencia humana, que la vida no podía ser solo eso, nacer, sufrir y morir. Había un propósito eterno tejido en cada detalle, en cada nombre, en cada historia. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has detenido a pensar que tu nombre, tu historia, tu familia, pueden ser parte de un plan más grande que todavía no puedes ver por completo? Escribe en los comentarios, Dios tiene un plan para mí. Porque si Él escondió el Evangelio en una lista de nombres, imagina lo que escondió dentro de tu historia. Imagina crecer en un mundo donde dos músicas suenan al mismo tiempo. De un lado, el sonido de los tambores, de las fiestas, de las ciudades siendo construidas, del metal siendo forjado, de la gloria humana siendo proclamada en cada esquina. Un mundo brillante, vibrante, lleno de conquistas y celebraciones. Un mundo que gritaba en cada dirección: no necesitas a Dios, tú mismo eres suficiente. Del otro lado, el sonido de voces humildes en oración, familias reunidas alrededor del fuego, transmitiendo de padre a hijo las memorias de un jardín perdido, de un Dios que caminaba entre los hombres, de una intimidad que el pecado había destruido, pero que la esperanza todavía guardaba viva. Ese era el mundo de Enoc. De un lado, los descendientes de Caín. Eran innovadores, artistas, constructores. La Biblia registra que fueron ellos los primeros en forjar instrumentos de bronce y hierro, en crear música, en levantar ciudades. Pero toda esa genialidad estaba enraizada en el orgullo humano. Era progreso sin Dios, era belleza sin propósito eterno. Debajo de toda esa grandiosidad había violencia, crueldad, una sociedad que había decidido que no necesitaba rendirle cuentas a nadie. Del otro lado, los descendientes de Set no eran perfectos, no eran superhéroes de la fe. Eran hombres y mujeres comunes que todavía recordaban las historias de Adán y Eva, que todavía guardaban en el corazón la nostalgia del Edén, que todavía enseñaban a sus hijos a clamar el nombre del Señor, aun en un mundo que se burlaba de esa devoción. Y en medio de esas dos corrientes nació y creció Enoc. Piensa en el peso de esa elección. No era una decisión fácil. El linaje de Caín ofrecía gloria inmediata, riqueza visible, placer ahora. El linaje de Set ofrecía algo invisible, intangible, una promesa de un Dios que los ojos no podían ver. Pero Enoc tenía algo que lo cambiaba todo. Tuvo el privilegio de sentarse a los pies de Adán. Sí, en aquella época, Adán todavía estaba vivo. El primer hombre, aquel que había pisado el suelo perfecto del Edén, que había escuchado la voz de Dios caminando en el jardín en la brisa de la tarde, que había probado tanto la gloria como la vergüenza. Él todavía respiraba, y Enoc, siendo aún un niño, fue llevado de la mano hasta la tienda de Adán.
Imagina los ojos de ese niño escuchando al primer hombre describir el Edén, los ríos, los árboles, la luz, la presencia de Dios. Y luego, el dolor, la serpiente, el fruto, el silencio de Dios que antes era tan cercano, transformado en distancia y exilio. Algo se encendió dentro de Enoc en ese momento, no un interés intelectual, una llama, una nostalgia de algo que él mismo nunca había experimentado, pero que su corazón reconocía como verdadero. Mientras los jóvenes de su generación corrían detrás de la fama, la riqueza y el poder, Enoc corría en dirección a una presencia. Hoy, el mundo todavía toca esas dos músicas, y cada día eres invitado a elegir cuál de ellas va a guiar tus pasos. ¿Cuál música está sonando más fuerte en tu vida ahora mismo? Escribe en los comentarios: yo elijo la presencia de Dios, porque esa es la elección que Enoc hizo, y lo cambió todo. Había un hombre que caminaba con Dios, que oraba al amanecer y al atardecer, que había tomado su decisión y estaba firme en ella, que crecía en fe día tras día en un mundo que avanzaba en dirección completamente contraria. Ese hombre tenía 65 años cuando su vida fue sacudida de una manera que jamás hubiera esperado. Nació un hijo. Y con ese nacimiento, Dios le susurró algo al corazón de Enoc, una revelación, una profecía, un aviso tan pesado, tan serio, que Enoc jamás olvidaría por el resto de su vida. Dios le dijo el significado del nombre que debía darle a esa criatura, y el nombre era Matusalén, que significa su muerte traerá. Para la mayoría de las personas, Matusalén es famoso por una sola razón. Es el hombre más longevo registrado en toda la Biblia, habiendo vivido 969 años. Pero muy pocos se detienen a entender por qué vivió tanto tiempo. Cada año que Matusalén vivía era un año más que Dios le estaba dando a la humanidad para arrepentirse. Porque cuando él muriera, el juicio vendría. El diluvio que destruiría la tierra corrompida sería desencadenado exactamente después de la muerte de Matusalén. Y no es coincidencia, es matemática divina. Si tomas el año del nacimiento de Matusalén, sumas sus 969 años de vida, llegas exactamente al año del diluvio. Dios no estaba siendo cruel al revelarle esto a Enoc. Estaba siendo misericordioso. Estaba diciendo: soy un Dios de paciencia. Espero, doy oportunidades, pero el juicio llegará. Imagina el impacto de eso en la vida de Enoc. Cada mañana que despertaba y veía el rostro de su hijo, escuchaba internamente aquella profecía. Cada vez que pronunciaba el nombre de Matusalén en voz alta, estaba proclamando un aviso para el mundo entero. Cuando él muera, el juicio comienza. ¿Sabes lo que esa revelación hizo con Enoc? No lo paralizó de miedo, no lo llenó de ansiedad. Al contrario, transformó por completo la manera en que miraba cada día. La paternidad despertó en él algo que la devoción solitaria todavía no había alcanzado. Porque ahora no era solo su propia vida lo que estaba en juego, era la vida de su hijo, era el futuro de su familia, era el destino de una generación entera. Enoc entendió que su intimidad con Dios no era un asunto privado, era una herencia, era un legado, era una llama que necesitaba ser pasada hacia adelante. A partir de ese momento, las oraciones de Enoc se hicieron más largas. Las noches de búsqueda se hicieron más profundas. El caminar con Dios se convirtió no solo en un hábito, sino en una necesidad absoluta, una santa desesperación. Porque cuando sabes que el tiempo está contado, dejas de desperdiciar los días en lo que no tiene valor eterno. Aquí vive una de las lecciones más poderosas de la historia de Enoc.
A veces Dios permite que una responsabilidad pesada caiga sobre tus hombros, no para destruirte, sino para despertarte. La paternidad, el matrimonio, el liderazgo, la pérdida. Esos pesos no son castigos, son llamados. Son invitaciones para dejar de vivir de forma superficial y comenzar a caminar de verdad con el Dios que sostiene el tiempo en sus manos. ¿Sientes que Dios ha puesto cargas en tu vida que parecen demasiado grandes? Tal vez sea porque te está llamando a un nivel más profundo de intimidad con Él. Escribe en los comentarios: Dios me llama a más, porque así como Enoc, tu responsabilidad más pesada puede ser el inicio de tu caminar más glorioso con Dios. Recuperando lo que Adán perdió, existe una escena en el jardín del Edén que muy pocos se detienen a imaginar. De verdad, Adán y Eva caminaban con Dios, no metafóricamente, no solo espiritualmente. La Biblia dice que Dios andaba en el jardín en la brisa de la tarde. Había un ritmo, había un encuentro, había una intimidad tan natural, tan cotidiana, que era simplemente parte de la vida, como respirar, como amanecer. Y entonces el pecado entró. Y el siguiente sonido que Adán escuchó de los pasos de Dios no fue una invitación a caminar juntos. Fue una pregunta cargada de dolor. ¿Dónde estás? De compañero, Adán pasó a ser fugitivo. De amigo, pasó a ser extraño. La presencia que antes era refugio se convirtió en algo que quería esconder. Y desde aquel día, una fractura se abrió entre Dios y la humanidad. Una distancia que ningún esfuerzo humano conseguía cerrar. Pero entonces vino Enoc, generaciones después de la caída, en un mundo mucho más corrompido de lo que el jardín jamás fue. En medio de violencia, rebeldía y olvido total de Dios. Y ese hombre hizo algo que parecía absolutamente imposible. Recuperó lo que Adán había perdido. Volvió a caminar con Dios. Pero, ¿qué significa eso de verdad? Porque es fácil convertir esa frase en algo religioso y vacío. Caminar con Dios. Las personas usan esa expresión en la iglesia, en las canciones, en los sermones. Pero Enoc no estaba viviendo una expresión, estaba viviendo una realidad. Caminar con Dios no es aparecer en el culto una vez a la semana. No es recitar una oración antes de dormir por pura costumbre. No es solo pedir socorro cuando la vida se derrumba. Caminar con Dios es vivir en el ritmo del corazón de Él. Es despertar en la mañana y antes incluso de mirar el teléfono, levantar los ojos y reconocer: hoy no estoy solo. Es tomar decisiones no basadas únicamente en lo que parece rentable o cómodo, sino en lo que agrada al Dios que camina a tu lado. Es desarrollar una sensibilidad espiritual tan afinada que comienzas a percibir la voz de Dios en los detalles de la vida. En las coincidencias que no son coincidencias, en los encuentros que parecen accidentales, pero son absolutamente divinos. Enoc vivió así durante 365 años. Cuando las personas a su alrededor corrían detrás de riqueza y poder, Enoc estaba en silencio, escuchando una voz que los demás ya no podían oír. Y aquí está el secreto que la mayoría de las personas nunca entiende. La intimidad con Dios no se construye en los momentos extraordinarios. Se construye en la fidelidad de los momentos ordinarios. En la oración silenciosa antes de que el día comience. En la elección de perdonar cuando la amargura sería más fácil. En el acto de confiar cuando todo a tu alrededor grita que dudes. En el pequeño sí que le das a Dios cuando nadie está mirando. Enoc no era perfecto, era humano, pero la dirección de su vida era siempre la misma, hacia Dios. Y cuando tropiezas, pero siempre vuelves. Cuando fallas, pero siempre regresas. Cuando te pierdes, pero siempre reencuentras el camino. Eso es caminar con Dios. ¿Y sabes lo que es más impresionante?
El mismo Dios que caminó con Enoc en aquel mundo antiguo y corrompido, está caminando hoy, en este mundo moderno e igualmente corrompido, buscando personas que quieran caminar con Él. No personas perfectas, personas disponibles, no personas sin pecado, personas con hambre de presencia. La pregunta no es si Dios quiere caminar contigo. La pregunta es, ¿tú quieres caminar con Él? Escribe en los comentarios, quiero caminar con Dios, porque el mismo Dios que transformó a Enoc en un hombre que el cielo ya no podía ignorar, está listo para transformar tu historia también. El profeta que hacía temblar a los poderosos. Existe un error que mucha gente comete cuando piensa en Enoc. Lo imaginan como un hombre quieto, aislado del mundo, sentado en una montaña en meditación profunda, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Un hombre tan celestial que era inútil para la tierra. Un místico perdido en visiones, desconectado por completo de la realidad. Pero ese no era Enoc, porque la verdadera intimidad con Dios nunca produce omisión, produce coraje. Cuanto más Enoc caminaba con Dios, más veía el mundo con los ojos de Dios, y lo que veía no lo llenaba de indiferencia, sino de urgencia, no de paz pasiva, sino de una llama que necesitaba ser proclamada en voz alta. Enoc era un profeta, y no un profeta tímido, que susurraba sus palabras solo para los que ya creían. Era un profeta de fuego, que proclamaba en voz alta, en un mundo que no quería escuchar, un mensaje que los poderosos de su época temían profundamente. La Biblia preserva un fragmento de sus palabras en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, versículos 14 y 15. Y lo que está escrito allí es impresionante, porque fue dicho por un hombre que vivió milenios antes de Cristo. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Piensa en el contexto. Enoc estaba rodeado por una generación que había descartado completamente la idea de un Dios que pide cuentas, una sociedad que mataba sin remordimiento, que vivía para el placer inmediato, que había normalizado la crueldad y llamado libertad a la rebeldía más absoluta. Y fue exactamente en ese ambiente que Enoc levantó la voz, no en susurros, en trueno. No estaba predicando para las masas que ya estaban de acuerdo con él. Estaba proclamando juicio para los que se reían de su mensaje. Estaba anunciando el regreso de un Dios santo para una generación que había decidido que Dios estaba muerto o simplemente era irrelevante. Eso exigía un coraje que va mucho más allá del talento natural. Ese tipo de coraje solo nace de una cosa: intimidad profunda con Dios. Porque cuando caminas con el Altísimo todos los días, cuando su presencia es más real para ti que cualquier amenaza humana, el miedo a los hombres simplemente pierde todo su poder sobre ti. ¿Cómo vas a temer la opinión de las personas cuando vives en la presencia del Creador de todas las personas? ¿Cómo vas a callarte ante la presión del mundo cuando escuchas diariamente la voz del Dios que sostiene el mundo en sus manos? Enoc proclamaba juicio, pero no por placer, lo proclamaba por amor, porque todo verdadero profeta de Dios no desea la destrucción de los impíos, desea el arrepentimiento, desea que nadie tenga que enfrentar el juicio que está por venir. Cada palabra que pronunciaba era una invitación disfrazada de advertencia. Todavía hay tiempo, todavía es posible cambiar. Todavía hay misericordia disponible para quien se vuelva a Dios. Y aquí hay algo que necesita tocarte profundamente. Las palabras de Enoc no quedaron enterradas en la antigüedad. Atravesaron milenios, fueron preservadas, citadas en el Nuevo Testamento y llegaron hasta ti hoy. En este exacto momento estás escuchando la voz de un hombre que vivió hace miles de años. Ese es el poder de una vida entregada a Dios. Tus palabras no mueren contigo. Y más que eso,
La profecía de Enoc sobre la venida del Señor resuena directamente con lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4, con lo que Juan vio en el libro del Apocalipsis, con lo que el mismo Jesús prometió cuando dijo que volvería. Enoc no estaba hablando solo de su tiempo, estaba hablando de nuestro tiempo. Dios todavía levanta voces en cada generación, voces que no se doblan ante la presión cultural, voces que no cambian la verdad por la aprobación, voces que arden con convicción aunque el mundo preferiría el silencio. Y tal vez, solo tal vez, Dios te está llamando a ser una de esas voces hoy, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio. No necesitas un púlpito. Necesitas una vida que camine con Dios tan de cerca que las palabras que salen de tu boca carguen el peso del cielo. Escribe en los comentarios: Señor, hazme una voz. Porque el mundo a tu alrededor necesita escuchar a alguien que todavía tiene el coraje de hablar la verdad con amor. Existe una frase en la Biblia que es demasiado corta para el misterio que carga. 5 palabras en español. 5 palabras que derrumbaron la lógica de todo lo que la humanidad conocía sobre la vida y la muerte. Y desapareció porque le llevó Dios. No hay descripción dramática. No hay relato de luz bajando del cielo, no hay ángeles visibles, no hay multitud presenciando el momento, no hay discurso de despedida. La Biblia simplemente afirma con una calma desconcertante que Enoc estaba aquí y después ya no estaba. Su cuerpo nunca fue encontrado, su tumba jamás fue cavada, su sepulcro no existe en ningún lugar de esta tierra, porque la tierra nunca lo reclamó. Mientras Génesis 5 repite como un estribillo sombrío la misma frase sobre cada patriarca: y murió, y murió, y murió. Cuando llega a Enoc, el estribillo se interrumpe, se rompe, se reemplaza por algo que ninguna mente humana podía procesar. Dios se lo llevó. Pero ¿por qué Enoc? ¿Por qué no Adán, el primer hombre? ¿Por qué no Abel, el primer mártir? ¿Por qué no Noé, el constructor del arca? La respuesta está en Hebreos 11:5 y es más profunda de lo que parece a primera vista. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 3 palabras lo cambian todo. Agradó a Dios. No dice que Enoc era el más inteligente, no dice que era el más poderoso, no dice que era el más rico ni el más influyente, dice que agradaba a Dios. Y ese testimonio, esa realidad vivida día tras día en intimidad y fidelidad, fue lo que hizo que el propio Dios decidiera que la tierra ya no era el lugar correcto para ese hombre. Imagina la escena desde el punto de vista de Dios. Durante 365 años, él y Enoc caminaron juntos. Cada amanecer era un nuevo capítulo de esa amistad. Cada decisión de Enoc era filtrada por el amor que tenía por el Padre. Cada oración era un encuentro real, no una formalidad religiosa. Y llegó un momento en que Dios miró a Enoc y le dijo algo que ningún otro hombre había escuchado antes. Hemos caminado juntos suficiente tiempo en la tierra, ahora ven a caminar conmigo en el cielo. Y Enoc fue. Pero aquí la historia adquiere una dimensión profética que eriza la piel. Enoc no fue simplemente un hombre trasladado, fue una profecía viva. Una señal plantada al inicio de la historia humana apuntando hacia algo que todavía estaba por venir. Piensa en Elías, siglos después, arrebatado al cielo en un carro de fuego, mientras Eliseo miraba con los ojos completamente abiertos. Piensa en Jesús, ascendiendo al cielo en el Monte de los Olivos, mientras los discípulos miraban hacia arriba con admiración y asombro. Y piensa en lo que Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4:16-17, que habrá un día, un momento específico en la historia en que la trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán
y los que estén vivos serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Enoc fue el boceto, el avance, la prueba de que Dios es capaz de hacer exactamente eso. Antes del diluvio de Noé, un hombre justo fue retirado. Antes del juicio final, la Biblia apunta hacia un arrebatamiento de los que pertenecen a Dios. Y Enoc vivió esa realidad miles de años antes, como una señal profética plantada en el corazón de la historia, para que generaciones futuras supieran: esto es posible, Dios hace esto, Dios salva a los suyos antes de que el juicio caiga. Pero la pregunta que esta historia levanta no es solo sobre Enoc, es sobre ti. Si hoy fuera el día en que Dios decidiera actuar como lo hizo con Enoc, si hoy fuera el día del arrebatamiento, si hoy fuera el día en que Él viniera a buscar a los suyos, ¿qué encontraría en tu vida? ¿Encontraría a alguien que camina con Él? ¿O encontraría a un extraño que conoce su nombre pero no conoce su presencia? Enoc no se preparó para la traslación en el último momento. Vivió cada día como si caminar con Dios fuera la cosa más importante y más natural del mundo. Y cuando el momento llegó, ya estaba listo, porque ya estaba con Dios. La traslación de Enoc no fue una recompensa sorpresa, fue la conclusión natural de toda una vida de intimidad. Y tu vida, construida día tras día en la presencia de Dios, también está escribiendo una conclusión. La pregunta es: ¿qué tipo de conclusión se está escribiendo ahora mismo? Escribe en los comentarios: estoy listo, Señor, porque la historia de Enoc no es sobre el pasado, es sobre el futuro, y ese futuro puede ser tuyo, el legado que la muerte nunca pudo. Borrar Enoc se fue. Pero algo quedó, y ese algo es más poderoso que cualquier monumento, cualquier libro, cualquier conquista humana podría ser. Porque el legado de Enoc no fue construido en piedra, fue construido en personas. Piensa en esto. Cuando Enoc desapareció, dejó atrás un hijo, Matusalén, el hombre más longevo de toda la historia bíblica, que vivió 969 años. Cada año de la vida de Matusalén era la paciencia de Dios en forma humana, dándole a la humanidad más tiempo para arrepentirse antes del diluvio. Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec, y Lamec tuvo un hijo llamado Noé. Enoc era bisabuelo de Noé. El mismo hombre que caminó con Dios fue abuelo del hombre que construyó el arca. La misma fe que arrebató a Enoc al cielo fue la herencia que llegó hasta Noé y salvó a la humanidad entera del diluvio. Piensa en el peso de eso. La decisión de Enoc de caminar con Dios, tomada en silencio, lejos de los aplausos, en un mundo que no valoraba esa elección, produjo un fruto que él jamás vio con sus propios ojos, pero que cambió el curso de la historia humana para siempre. Porque la fe no es un asunto particular. La fe es herencia, la fe es legado, la fe es una llama que enciendes hoy y que puede iluminar generaciones que todavía ni han nacido. Y aquí está la verdad que necesita posarse en tu corazón antes de que termines de escuchar esta historia. Tú no eres solo tú. Cada elección que haces hoy, cada mañana que decides buscar la presencia de Dios, en vez de perderte en las distracciones del mundo, cada momento en que eliges perdonar cuando podrías guardar rencor, cada decisión de honrar a Dios cuando sería más fácil ceder, todo eso está siendo tejido en una herencia que va mucho más allá de ti. Tus hijos están mirando. Tus nietos todavía van a cosechar los frutos. Las personas a tu alrededor son tocadas por tu caminata, incluso cuando tú no te das cuenta. Enoc nunca escribió un bestseller, nunca construyó un imperio, nunca tuvo millones de seguidores. Pero miles de años después, el mundo entero todavía pronuncia su nombre, todavía estudia su historia, todavía se inspira en su fe. ¿Por qué? Porque hizo la cosa más simple y al mismo tiempo más extraordinaria que cualquier ser humano puede hacer. Caminó con Dios. Es solo eso. Y es todo.
Y ahora, antes de cerrar esta historia, necesito hacerte las preguntas que Enoc te haría si pudiera hablarte hoy. ¿Le has dado a Dios tus mejores momentos o solo tus sobras? ¿Has buscado su presencia únicamente en las crisis o también en los días ordinarios? ¿Has vivido la fe como una religión de fachada o como una caminata real, íntima, diaria, que transforma cada rincón de tu vida? Porque Dios no está buscando personas perfectas, nunca lo estuvo. Está buscando personas disponibles, personas que despiertan en la mañana y dicen, Señor, hoy quiero caminar contigo. Personas que tropiezan pero se levantan, personas que dudan pero regresan. Personas que en medio del caos del mundo moderno, con todas sus distracciones y ruidos y velocidades, todavía consiguen escuchar la voz suave del Padre llamando a acercarse más. El mismo Dios que caminó con Enoc en aquel mundo corrupto de hace milenios, está caminando hoy por las calles de tu ciudad, por los pasillos de tu casa, por los silencios de tu vida. Él no ha cambiado. La pregunta es si tú estás dispuesto a caminar con Él. La historia de Enoc termina con una desaparición, pero tu historia todavía está siendo escrita. Cada día es una página nueva, cada elección es una línea nueva. Y el autor de esas páginas es el mismo Dios que un día decidió que un hombre que caminaba con Él era demasiado precioso para que la tierra lo guardara. ¿Qué tipo de historia quieres dejar? ¿Qué legado quieres que tus hijos y nietos hereden? ¿Qué testimonio quieres que se diga sobre tu vida cuando ya no estés aquí? Enoc respondió esas preguntas no con palabras, sino con pasos, un paso a la vez, día tras día, en la dirección de Dios. Y tú puedes hacer lo mismo, empezando hoy, empezando ahora. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios, quiero el legado de Enoc, y comparte este video con alguien que necesite saber que todavía es posible caminar con Dios en este mundo, porque Enoc lo demostró, y tu vida puede demostrarlo también.